Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, oh Dios, por esta mañana que tú nos entregas tan maravillosa, Señor. Tenemos el regalo de la vida, Señor. Tal vez algunos estamos por ahí como medio enredaditos con alguna dificultad, Señor, de salud, pero tu palabra dice que por tu llaga y por tu herida nosotros ya fuimos curados y fuimos sanados. Y gracias, Señor, porque envías medicina y nos sanas, Señor. Pero también, Señor, levanta nuestro corazón, lo fortaleces, lo llena de esperanza. Tu palabra viene a ser un manantial de vida sobre nosotros que nos llena, Señor, con la fuerza, la fe, la esperanza, Señor, de saber que nuestra vida, nuestro futuro está guardado en ti, Señor. Habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente y podemos decir al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Amén. Amén. Gracias, Señor. Guíame, Espíritu Santo, en esta mañana. Cada año por esta época se recuerda o se trae a la memoria o se conmemora en muchas partes del mundo una historia que se cuenta generación tras generación, pero que en su contexto en el mundo y en algunos frentes religiosos que dicen ser cristianos no se narra bien. La historia es incompleta o se le da relevancia a otras personas menos al protagonista principal de la historia. Y me refiero a la celebración de la Navidad. Y Navidad significa nacimiento. Oiga la persona que tiene al lado. Navidad significa nacimiento. Y tiene varios orígenes esa palabra, pero en todos coincide ese mismo significado: nacimiento. La pastora en la enseñanza de la semana pasada nos estuvo dando varias aclaraciones importantes, dentro de ellas sobre la fecha, que es una fecha no exacta, si se trata de asociar esa celebración de nacimiento de Navidad con el nacimiento del Señor Jesucristo. Fecha que históricamente no sabemos y no hay registros. Pero lo que sí se sabe históricamente es que la fecha del 25 de diciembre fue escogida por el emperador Constantino y el Papa Julio I en el año 336 después de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Decidieron celebrar el nacimiento de Jesús durante la época que concentraba las fiestas más populares de Roma para favorecer la conversión por la visita de la multitud de personas que acudían en esa época y para reemplazar las celebraciones paganas por esta celebración del nacimiento de Jesús. Entonces ellos dijeron: hagamos algo para que la gente deje de adorar a estos dioses que venimos tanto tiempo a adorarnos. Entonces vamos a cambiar esa fecha en una conmemoración, y de ahí nació el 25 de diciembre. Y hago un paréntesis aquí. Ojo con el famoso divino niño. Eso es idolatría y paganismo. Cierro paréntesis. Y eso pasa hoy en día. Hay familias que esperan por estas fechas para reunirse los hijos que están fuera con sus padres, los hermanos que no se veían, el tío soltero, la tía soltera, la suegra que usted lleva sin verla un año, llega a su casa en esta época, el suegro, y vienen con la mascota, y vienen con el pájaro, y vienen con el perro, porque no se puede dejar solo en la casa, sino despedaza ya las almohadas, las cobijas, los zapatos. Y los amigos que hace mucho tiempo no nos veían. Entonces tenemos una fecha inexacta del 25 de diciembre. ¿Qué se hizo por parte de estos dos personajes históricos como estrategia para que las personas en Roma dejaran de celebrar las fiestas paganas? Colocaron esa fecha y se enfocaran en el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué propósito, sentido, enfoque puede hallar la iglesia en estas fechas? Porque estamos diciendo: oiga, pero imagínense, entonces es el 25 de diciembre. No tenemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Por ahí algunos historiadores están tomando algunas fracciones de tiempos de Herodes y están diciendo que posiblemente el Señor Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos,
Y es tremendo porque la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de todos los pueblos. Se llama a todos los pueblos a celebrar. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Hace un llamado a todos los pueblos a la salvación, a la vida eterna. Porque gente de toda lengua, tribu y nación adorará al Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué propósito, sentido, enfoque puede hallar la iglesia en estas fechas? La celebración del amor y la amistad es una fecha comercial, al igual que el Día de la Madre. Sin embargo, aprovechamos en esas fechas para estrechar los lazos de amistad con respeto. Damos un detalle o una comida como muestra de fraternidad y cariño, ¿cierto que sí? Es importante que si tomamos esta celebración de Navidad como parte de una oportunidad de enfocarnos en Dios, debemos darle un sentido bíblico a la persona que tiene al lado, sentido bíblico y no mundano, no pagano, como se ha venido haciendo a través de los años. Debemos darle un sentido ¿qué? Bíblico, como personas que somos de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Mis hermanos, el propósito de la Navidad es hablar de la historia de salvación y ser consecuentes como hijos de Dios con esa salvación que nos fue dada. Algunos dirán: Jorge, ¿cuál historia? ¿Y salvos de qué? Acompáñenme por favor al libro de Génesis. En los primeros 2 capítulos, ustedes ya lo han leído, está todo el tema de la creación, la magnificencia de Dios, el poder creativo de Dios, la belleza reflejada en toda la creación. Ustedes saben que en Colombia hay unos lugares hermosísimos que no hay en otros países. Usted se imagina el Señor cuando puso los nevados, dijo: aquí voy a poner el nevado del Tolima, así. Nosotros lo vemos así grande, pero él lo ve así chiquitico, dice: aquí el Tolima, aquí el del Ruiz, ahí pegadito, aquí el de Santa Isabel, que es bien bonito, aquí el del Nevado del Huila. Y hay unos paisajes hermosísimos que uno dice: oiga, pero ¿cómo puede haber algo tan hermoso? Ahí está el poder creativo de Dios en todo lo que Él ha hecho: las lagunas, los animales, los peces, el mar. Y Dios realiza el mayor orgullo de su creación, el hombre Adán. Y luego, ¿quién vino? Eva, a quienes Dios ama profundamente y les dice: pueden comer de cualquier árbol del huerto, ¿cierto? La historia allí, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de su fruto, sin duda, ¿qué les dijo? ¿Van a qué? A morir. Una advertencia con total confianza que no fue tenida en cuenta, y luego vino la caída. Acompáñenme a Génesis 3, versículo 14, por favor, desde allí. Génesis 3, versículo 14. Dice la palabra: la serpiente me engañó, diciéndole Eva en el momento en que el Señor confronta la situación que había ocurrido, porque ellos habían desobedecido, habían comido del árbol que el Señor les había prohibido. Dice ella: la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor, Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad. En otras versiones dice enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Mis hermanos, la serpiente aquí representa ¿a quién? A Satanás. En Navidad, en la religión tradicional, se nombra a Jesús, pero se da más relevancia siempre a la Virgen María. Pero ¿quién golpeó la cabeza de Satanás y la sigue golpeando? Jesucristo. Él es el protagonista. Él tiene que ser el protagonista en estas épocas. Este es el origen del momento de la caída del ser humano en el pecado, lo que llaman el pecado ¿qué? Original.
y Dios dicta una sentencia. Versículo 17 allí de Génesis 3. Dado que hiciste caso a tu esposa, le dice Adán, y comiste del fruto del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo, ¿qué? Volverás. Usted ha visto que en la religión tradicional hay un miércoles que a usted lo llevan a que las iglesias colocan una tierra y le dicen polvo eres y en polvo te convertirás. De ahí viene, de esa expresión. Mis hermanos, se perdió la relación con Dios. Hubo enemistad de Dios con la humanidad. La humanidad se convirtió en enemigo de Dios por causa del pecado, por su desobediencia. Qué duro es decir enemigo, ¿cierto? Porque cuando uno se imagina un enemigo, una cosa es que uno le caiga bien a alguien, pero otra cosa es que se declare como enemigo, hostil. Adán y Eva murieron físicamente cuando el Señor les dijo: si comen del árbol del bien y del mal, de cierto morirán. ¿Murieron físicamente? No, no murieron. Pero hay una peor muerte que esa, que es estar separado de Dios y vivir como su enemigo. No hay peor muerte que estar separado de Dios y vivir como su enemigo. Muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Eso estaba diciendo Pablo. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. La influencia espiritual que tienen las tinieblas sobre las personas que están atadas al pecado y a las corrientes de este mundo. Alguno podría decir hoy: oiga, yo he pecado y pecado y pecado, pero y pecado y pecado y no me ha pasado nada. Yo no sé qué hablan allá en la iglesia, que dicen que la paga del pecado es la muerte. Si yo he pecado y pecado y pecado y nada, a mí no me ha pasado nada, parece que estuviera inmune. Llego a la iglesia, pongo una sonrisa de oreja a oreja, llego bien vestido y un Dios te bendiga y listo. Quedo bien. Mis hermanos, no hay peor muerte que estar separado de Dios y ser su enemigo. El pecado, mi hermano, mi hermana, es una enfermedad que mata y te separa de Dios. El que se hace amigo del mundo, incluidos sus placeres, se convierte en un enemigo de Dios. Eso lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Para el que todavía dice: hey, allá está el mundo, qué maravilla, la puerta está abierta de par en par, Dios acepta que yo esté allá y esté aquí. Mis hermanos, el que se hace amigo del mundo se convierte ¿en qué? Enemigo de Dios. Sentencia de un Dios eternamente justo, santo, puro, pero también un Dios lleno de gracia, de misericordia que extendió, aprovisionó para traer salvación y reconciliación al ser humano por medio del descendiente de la mujer que se llama Jesucristo. Ahí está la misericordia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Misericordia. Un Dios que imparte justicia. Es justo, pero también es un Dios misericordioso. Misericordioso. Y aprovisionó para traer salvación y reconciliación al ser humano con Él. Y el título de esta predicación, para los que están tomando apuntes,
Se titula Misión Rescate, una historia de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: Misión Rescate, una historia de Dios. Y vemos a través de la Biblia que de la descendencia de Eva siguieron naciendo generaciones y tras generaciones. Para los que leen la escritura, ustedes se van a dar cuenta: Génesis, Éxodo, Levítico, generación tras generación, en diferentes acontecimientos, hasta que un profeta llamado Isaías, en el capítulo 8, reafirma la condición del ser humano debido a su caída. Isaías capítulo 8, versículo 20, por favor. Miren lo que dice el Señor a través del profeta Isaías. Y reafirma la condición en la que venía el ser humano desde el momento de su caída, generación tras generación. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, exclama el profeta. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Esta es la radiografía del corazón del ser humano apartado de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero miren lo que dice el profeta: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Busquen. Quienes contradicen su palabra están en completa ¿qué? Oscuridad. Aquellos que contradicen la escritura, aquellos que ponen la escritura en tela de juicio y decir: a mí me parece, yo no sé, es que Dios es como tan exagerado a veces, Olga, cualquier cosita ya uno. Pero dice que quienes contradicen su palabra están en completa ¿qué? Oscuridad. La palabra de Dios es absoluta, mis hermanos. Pero si nosotros no la leemos, si no meditamos en ella, no vamos a tener esa instrucción y esa enseñanza de Dios que nos está diciendo el profeta. Pero en medio de ese caos y de esa desesperanza se anuncia la esperanza, y el profeta Isaías dice cómo aparece ese descendiente y cómo iba a ser revelado ese descendiente, cuando el Señor le dijo en Génesis: ese descendiente ¿de qué? Te pisará la cabeza. Que no era solo un hombre, era Dios hecho hombre, encarnado como un ser humano. Jesucristo es Dios, mis hermanos, Dios Hijo. Y allí en el versículo 14 de Isaías capítulo 7 dice: muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Usted sabe que Dios está con nosotros? ¿Usted puede sentir que Dios está con usted? Que donde usted camina, va a cualquier lugar, donde usted se encuentre, Dios está con usted. Dios está conmigo, Dios está contigo, porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 1, sigue diciendo el profeta: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Versículo 2: el pueblo que camina en oscuridad verá ¿qué? Gran luz. Gran luz. Versículo 6: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. Este versículo lo dijo la pastora ahorita cuando arrancó el servicio. Pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado ¿cómo? Admirable consejero, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales
hará que esto suceda. Mis hermanos, Dios estaba comprometido desde el momento de la caída de cumplir su plan, su misión de salvación para la humanidad. Porque el título de esta predicación, ¿cómo se llama? Misión Rescate, una historia de Dios. Uno de los lemas con los que siempre se marca esta época de Navidad es que es un tiempo de ¿qué? De amor, ¿de qué más? De paz, de reconciliación, de perdón, de unidad, ¿de qué más? De generosidad. ¿Cómo nos gusta la generosidad? A los hombres, ¿cómo nos gusta que tener unas medias ya nada le lleguen las medias a uno ese día? Yo, estoy salvado. Otro año con medias. Y le resulta a la mamá, y aquí están los calzoncillos, vean, no, otros calzoncillos. Estoy salvado este año. ¿Cómo nos gusta la generosidad? Luego de estas profecías y otras que están en la palabra de Dios, que hablaban del Mesías, mis hermanos, pasaron 680 a 700 años antes de Cristo, incluidos 400 años de silencio, que se relaciona con el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre los manuscritos del Antiguo Testamento y la venida del Señor Jesucristo pasaron 400 años, donde ya no había más profetas hasta Malaquías, ya dejaron de profetizar. Ahí pasaron 400 años. Hasta que Dios cumplió lo prometido. ¿Nace quién? El Salvador. Nace la luz del mundo. Nace el admirable consejero, el príncipe de paz. Y en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se enfatiza sobre su nacimiento de una mujer virgen llamada ¿quién? María, casada con José, su esposo, quien respetó y aceptó el mandato de Dios sobre su esposa, sobre la concepción por parte del Espíritu Santo, allí sobre María. Por eso dice el profeta, nacerá de una mujer ¿qué? Virgen. Y el niño nace en Belén de Nazaret, tal cual como fue profetizado. Pero ustedes recuerdan en Génesis que Dios estableció que habría una hostilidad, una enemistad, que serían enemigos entre Satanás y la descendencia de la mujer. Mis hermanos, este enemigo sabía que de la descendencia de la mujer vendría la salvación y el rescate de Dios para el ser humano, y siempre quiso destruir, matar la simiente de la mujer. Y allí en Mateo capítulo 2 versículo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Después de que los sabios, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado hablamos de los sabios? Que supuestamente le dicen los 3 reyes magos que no son magos. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. No, habíamos dicho que no, porque la Biblia no dice cómo se llamaban. Lo que sí nos dicen históricamente aquellos que estudian las Escrituras era que incluso era una caravana de sabios, que no eran solamente 3, podían haber sido muchos, y que tal vez eran descendientes de la segunda esposa de Abraham, ¿se acuerda? Porque había una palabra profética que se dio también en esa época. Entonces Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿qué? No existen. No existen. ¿Dónde está en la Biblia? No, aquí lo que dice, mira lo que dice la Escritura. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, despiértese, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y ahí estaba la hostilidad, la persecución de Satanás. ¿Detrás de quién? Del descendiente. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes.
Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, cuando Jesús nace, Herodes el Grande, como figura de Satanás, buscando al Salvador, manda a matar a todo niño menor de 2 años en Belén. ¿Usted se imagina ese acontecimiento tan terrible de llegar al ejército romano, buscar todo bebé que fuera menor de 2 años, buscando a la simiente, al Mesías, y matar a todo niño? El corazón de esos padres, el corazón de esas madres. Y así es el enemigo. Por eso uno no puede jugar con las cosas de las tinieblas. Uno no puede jugar con la papa caliente, con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: el diablo viene a robar, a matar y a destruir. En un principio la seducción es muy sutil, es muy amable, es muy tranquila, y uno dice: ay, qué maravilla. Pero el objetivo, acuérdese cuál es: robar, matar y destruir. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que el niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor, en su humanidad, sin perder su divinidad, se estaba preparando para su misión en esta tierra: rescatar toda la humanidad. Se da a conocer públicamente a los 33 años, se bautiza, desciende el Espíritu Santo de Dios, el Padre expresa su consentimiento sobre él y empieza a predicar: háganse ricos, millonarios, vengan a mí y háganse ustedes millonarios. Como escucho, no, por ahí algunas predicaciones de hoy en día. Empieza a predicar. Mire lo que empieza a predicar el Señor Jesucristo. Mateo 4:17. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Él era el reino de Dios. Él era el que estaba cerca. Escoge y llama a sus discípulos. Ocurren sanidades, liberaciones y milagros, y la buena noticia de salvación es predicada. Y todos con la alegría del Mesías, el Mesías. Multitudes lo seguían y pensaban que este Mesías, este Salvador, este príncipe de paz, iba a enfrentar al imperio romano e iba a liberar al pueblo de Israel de la tiranía de los romanos. Y todos decían: este es. Pero un día el Señor les dice, Marcos capítulo 8, versículo 31. Comenzó a decirles: el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero en 3 días resucitaría. Y el asombro de los discípulos: ¿de qué está hablando? ¿No viene a liberarnos de todo el yugo romano? ¿Qué está diciendo? ¿Que tendría que sufrir cosas terribles, ser rechazado, lo matarán, pero que en 3 días resucitará? Pero Jesús sigue diciendo allí en Marcos capítulo 8, 31, versículo 34: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y hace la pregunta: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Mire lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Pero vuelve y pregunta: ¿hay algo que valga más que tu alma? Yo te hago esa pregunta hoy. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Porque a veces nosotros no nos valoramos. No sabemos el precio tan grande que hoy tenemos. ¿Sabe que cada uno de nosotros es rechazado por las tinieblas terriblemente? Nos odian,
nos detestan, porque hemos sido privilegiados y hechos ¿qué? Hijos de Dios. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días del adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Mis hermanos, ¿será que este llamado de atención tiene la misma relevancia para nosotros hoy? Si me acompaña Sarita en el piano, le agradecería, Ferchito. Y entonces empieza la persecución contra él. Cambió la historia. Pensaron que Jesús venía obviamente a atacar al pueblo romano y cambia la historia. Ahora el Señor es perseguido. Ahora el Señor es rechazado. Hasta que llegó el tiempo, el momento de dar cumplimiento al plan de Dios, de ejecutar su misión. Con el dolor humano y la angustia en su corazón. Porque en el huerto de Getsemaní, humanamente, en su angustia, dice que gotas de sangre caían de su frente. Toda la ansiedad, todo el dolor que él llevaba humanamente, pero con una firme determinación en su divinidad como Dios, él se entrega voluntariamente. Si alguna vez en la historia le dijeron, no, es que los judíos fueron los que mataron a Jesús, él se entregó voluntariamente. A eso venía el Señor, a dar su vida por la humanidad. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, vaya por favor, inspirado por el Espíritu Santo, ya había descrito lo que sucedería en los últimos acontecimientos con el Mesías, con el Señor Jesucristo en su vida en esta tierra. Y dice allí en el capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Al Señor lo puñetearon, lo abofetearon, cogieron una vara, le golpearon la cabeza, le colocaron una corona de espinas, lo maltrataron, lo insultaron. Nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Si usted dice, Señor, es que tú no conoces mi dolor, aquí la palabra nos dice conocedor del dolor más profundo. Él sabe el dolor que tú tienes en tu alma, y como lo conoces, sabe también la medicina que necesitas para ser sanado, que es Él mismo en tu corazón. Conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. La gente dice, no, es que el Señor Jesucristo, muchos dijeron, se murió porque era un ladrón, porque era un delincuente, porque era un maldito. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿saben por quién murió? Por ti. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue por usted y por mí. ¿Yo fui la causa? Sí. Fue aplastado, traspasado por nuestras rebeliones, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Eso es como si alguien que ha sido maltratado y está golpeado, después de darle tantos golpes, se metiera alguien al frente y le dicen, ¿sabe qué? Ya no lo golpea a él, deme los golpes a mí, yo los voy a recibir todos. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros.
usted puede entender lo que es coger todos los peores pecados, abominaciones que existen y ponerlas en una persona. La cantidad de pecados sobre el Señor Jesucristo, el peso del pecado sobre Él, todas las maldiciones, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo aborrecible estaba en Él en el momento en que estaba en la cruz. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Es que tenía 33 años. ¿Usted se imagina esto? Toda la historia narrada 700 años atrás de todo lo que el Señor Jesucristo iba a padecer. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Ustedes se acuerdan que él fue puesto en la tumba de quién? ¿De quién? De José de Arimatea. En la tumba de un rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿No les parece maravilloso eso? Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Usted y yo fuimos justificados por el Señor Jesucristo y estamos contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Mis hermanos, desde la cruz el Señor dijo en sus últimos instantes, cuando Jesús hubo tomado vinagre allí, Él dijo: consumado es. Todo está completo. Y dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Mis hermanos, Jesús vino para restaurar nuestra enemistad con Dios. Él vino para que dejáramos de ser enemigos de Dios. Y lo cumplió, porque consumado es. Él es la buena noticia. Él es nuestra reconciliación. Él es nuestra paz. Él es el amor. Él pagó en la cruz del Calvario el rescate por cada uno de nosotros. Cumplió la misión de rescatarnos y sigue cumpliendo su misión para toda la humanidad, por cada uno de nosotros, por los que eran, por los que eran, por los que están y por los que habían de creer en Él. Y prometió la vida eterna para todo el que había de creer en Él, y la presencia permanente del Espíritu Santo que está aquí con nosotros esta mañana. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, está en usted, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y cumplió lo que dijo a sus discípulos: al tercer día resucitó y fue llevado al cielo nuevamente y está sentado a la diestra de Dios. A Él sea alabanza, la honra, la grandeza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, y regresará por su iglesia y gobernará como rey en esta tierra. Esa es la historia. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia.
Colosenses capítulo 1:20 dice: y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Pero ahora él lo reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Dice allí la carta de Colosenses. Póngase de pie, por favor. ¿No les parece maravilloso? Dejé de ser un enemigo de Dios. Dejé lo más terrible que pudo haberle pasado a un ser humano: estar separado de Dios y ser su enemigo. Porque mi hermano, mi hermana, si nosotros no entendemos qué es la santidad, y que cuando Cristo llegó a nuestra vida lo que quiso el Señor es apartarnos, eso es ser santo, es coger de lo vil y menospreciado, de lo que la gente dice no vale nada, y sacarlo de allí. Y la gente lo sigue viendo sucio, feo, y el Señor llega y lo pone, coge al mundo. El Señor coge y le da la espalda al mundo y coge a esta persona, trabaja con él aquí, lo limpia, lo lava, lo restaura, le da agua, lo alimenta, cambia su manera de pensar y vuelve y lo presenta al mundo como alguien totalmente diferente. Una nueva vida, una nueva vida. Pero si no somos conscientes de eso y no entendemos que el enemigo es astuto y que está buscando robar, matar y destruir, y nos dejamos seducir, no vamos a conocer el plan de Dios y vamos a seguir siendo enemigos de Dios y estar apartados de él, así usted venga todas las veces que quiera aquí a la iglesia. Pero si en su corazón usted no ha entregado su vida a Jesucristo, si usted no se ha arrepentido totalmente, si usted no ha entendido este mensaje y ha nacido de nuevo en Cristo, yo esta mañana le oraba al Señor y le decía: Señor, que haya nuevos nacimientos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a un hombre muy ilustre: si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. No importa qué tan bueno te creas, qué tan buenas obras hagas, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Mis hermanos, esta es la historia que tenemos que contar a esta generación. Esta es la historia que tenemos que contar a nuestros hijos, a los jóvenes de esta época. Esa es la historia de salvación, donde el principal protagonista se llama Jesucristo. Más allá de la reconciliación con alguien, de querer agradar a alguien, debemos primero reconciliarnos con Dios. Yo quiero que usted se tome este momento para que usted se reconcilie con el Señor. De nada sirve decir a los demás que debe haber reconciliación en estas épocas, que debe haber paz, que debe haber amor, cuando yo estoy en enemistad con Dios, separado de Él por causa del pecado. Ahora mi hermano, mi hermana puede entender las implicaciones que tuvo el hecho que Dios en su santidad decidiera enviar a su Hijo a pagar el precio con su muerte para que usted y yo y toda la humanidad tuviésemos la oportunidad de ser redimidos, rescatados del juicio venidero y reconciliarnos con el Padre, con una nueva identidad como sus hijos, para ser amados, salvos y tener la bendición de la vida eterna. Mis hermanos y hermanas, después de conocer esta historia de la cual usted y yo hacemos parte, porque eso es otra parte de la historia, usted y yo hacemos parte de esta historia. El libro sigue abierto, se sigue escribiendo. En el cielo se sigue llenando el libro de la vida con nombres y nombres y nombres de aquellos que han sido redimidos y salvados por causa de haber aceptado al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Yo le invito para que usted en esta fecha
replantee cómo va a celebrar usted la Navidad y las que vienen a futuro. ¿Cuál es la posición que usted va a tener frente a la verdadera historia? ¿Cómo va a replantear usted eso? ¿Cuál va a ser nuestra posición de aquí en adelante? Mis hermanos, cuando yo tengo odio en mi corazón, cuando odio a mi papá, odio a mi mamá, odio a las personas, cuando tengo rencor, cuando alimento la ira, la envidia, el orgullo, la amargura y los celos, yo le hago una pregunta: ¿ustedes creen que Dios se complace o tolera esos sentimientos? ¿Nos es permitido guardar, albergar toda esa basura en nuestro corazón como parte del fruto del Espíritu Santo? Yo quiero que usted reflexione acerca de eso. ¿Está bien albergar ese tipo de sentimientos? Mis hermanos, si fuera así, jamás el Señor hubiese dicho desde la cruz, llevando el peso del pecado de la humanidad, con toda la ira de Dios sobre él, con el dolor de estar separado de su Padre, con las heridas en su cuerpo, que yo me imagino que ya estaba desesperado de todas las heridas que tenía, jamás hubiese dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que Dios tolera todo eso? Que yo me puedo dar el gusto de envidiar, de acosar a un hermano, de perseguirlo, de sentir odio, rabia. El Señor dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué hacen muchas familias por esta época? Como parte de una costumbre y una tradición, sacar todo lo que no sirve, la basura, las cosas viejas, y compran cosas nuevas. No, es que esta olla ya está muy golpeada. Saque esa olla aquí de la cocina. Vamos a conseguir otra olla a este tiempo, porque esa olla para hacer ahorita la cena de Navidad. No. Eche esa olla. Ese pantalón que está súper remendado, ya no, a la basura. Vámonos allá al centro a conseguir un pantalón nuevo. Y la gente empieza a sacar las cosas viejas, la basura. Deseche, mi hermano, mi hermana, de su corazón, de su vida, toda la basura que lo contamina física y espiritualmente. ¿Sabe que hoy en día la gente se cuida mucho de no contaminar su cuerpo? Usted ve esos gimnasios llenos de gente y suplementos vitamínicos y dietas y cantidades de cosas, y mantienen fitness, ¿cierto? Fitness, ¿qué se dice? Eso, todos con el pecho así y las damas así. Y eso está bien, porque tenemos que cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero muchos no quieren descontaminar lo más importante: su alma. No vale tu alma más que eso, dijo el Señor. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tanto tiempo has dedicado a cuidar tu jardín? Y no hablo de cuidar las matas, porque una hermana dice: no, yo me la paso en el jardín lo más de contenta, yo, mejor dicho, eso siembro las bromelias, las rosas. No, eso por mi jardín no hay ningún problema. No estoy hablando de ese jardín, sino de tu hogar, de los tuyos. ¿O te has dedicado a cuidar el jardín de otros y has descuidado tu jardín? Entonces recibo admiración de los demás. ¡Qué maravilla! Mírenlo. ¡Ay, esta persona es súper no sé qué! Mírenlo tan bueno. Pero cuando va a mirar su jardín, está desordenado, acabado, con situaciones. ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo está tu hogar? Mis hermanos, si tú eres un hombre o una mujer o un joven de influencia, de liderazgo en la comunidad, en la iglesia, yo te pregunto: ¿cuánto has crecido en el conocimiento de Dios este año?
en el conocimiento de la palabra, en comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuánto? ¿O nos quedamos con los mismos 3 versículos de siempre? ¿Cuánto? ¿Cuánta pasión hay en tu corazón por vivir, por caminar como Cristo anduvo? Pablo dijo: mire, imítenme a mí. Yo me esfuerzo por imitar a Cristo, con mis defectos como soy, pero me esfuerzo en vivir para mi Redentor y mi Salvador, a quien me debo, de quien soy y a quien sirvo, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuánta pasión hay en tu corazón? La palabra del Señor dice: un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué estás dando? Porque si el fruto es malo, entonces yo tengo que revisarme. Señor, yo no estoy dando un buen fruto. ¿Qué está pasando conmigo? Y es donde tienes que sentarte a la mesa con el Señor y abrirle la puerta. Apocalipsis 3: he aquí estoy a la puerta y llamo. Quien abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que esta cena de Navidad sea la oportunidad para usted sentarse a la mesa con el Señor Jesucristo y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no estoy dando fruto. Mi fruto es malo, pero quiero dar buen fruto. No espere que Dios esté respaldando decisiones o lo que está haciendo, si lo está haciendo en sus propias fuerzas, si está presionando la situación y con intenciones personales, y menos si su corazón está llena de estos sentimientos que mencionamos hace un rato y diciendo: mira, Señor, lo que estoy haciendo, mira mis obras. Escúcheme, no son sus obras, no son sus logros, son del Señor. No son tus esfuerzos, son las fuerzas que Él da, son sus esfuerzos. Él es quien da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. No eres tú, es Él, por Él y para Él y por medio de Él, que son todas las cosas. Mis hermanos, cuente esta historia de Navidad en esta época. Ya usted la conoce, ya la tiene clara. Yo no les estoy hablando aquí de tragos, de licor, de rumba. Les estoy hablando solamente de que se concentren en la verdadera historia. Lo demás hay que dejarlo, ¿qué? A un lado, como si fuera nada. ¿Por qué? Porque me voy a concentrar en la Navidad que bíblica. Esta es la Navidad. ¿Nacimiento de quién? Del Salvador, de nuestro Salvador, de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que pasen una feliz Navidad y que sean bendecidos generosamente con unos calzoncillos y unas medias de buena marca que le duren. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. Te agradezco por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que en esta hora venga una unción de alegría y de gozo, Señor. De saber, Señor, que hay gran gozo en el cielo, Señor. Que nos gozamos en la victoria que tú tuviste en la cruz. Que nos gozamos en la salvación, en el amor, en la bendición, en el cuidado de un Padre que nos ama infinitamente, Señor. Que nunca nos dará, Señor, una piedra a cambio de un pan. Que, como dijo el Señor, si ustedes siendo malos dan buenos regalos, cuánto más vuestro Padre Celestial del cielo dará buenas cosas, dará lo mejor, el Espíritu Santo de Dios. Padre, muchas gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida.
Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.